Unidos como cada semana, hablando o haciendo el comentario de la porción, porque lo más importante es la lectura que cada uno puede hacer en casa. Es importante hacer la lectura semanal y vamos avanzando a través de toda la Torá. Ya estamos eh, en esta semana que pasó, estuvimos ya a partir del capítulo 25 del libro de Bereshit, en hebreo o de Génesis. Así que es un placer pues saludarlos a todos. Bienvenidos a este espacio en que podemos conversar. También, por supuesto, recibir sus inquietudes, sus preguntas, también todos los comentarios, por supuesto. Buenos días, Daisy, que nos saluda aquí. Bienvenida. Gracias por la compañía. Muchas bendiciones. Antes de orar, quiero ubicarnos en este momento. Estamos arrancando el capítulo ya 25 de Génesis y arrancamos con el versículo 19 en la porción de esta semana, que es precisamente el nacimiento de Jacob y Esaú. Y la porción de la Torah se llama Toldot. ¿Por qué estos nombres para las porciones de la Torá? Cuando se escribe la Torá, el hebreo original, pues no habían capítulos, no habían versículos. Eso ya fue después, cuando se organizó la escritura y se le pusieron los capítulos y los versículos respectivos. En ese momento, las porciones se les colocaba un nombre específico o que fuera importante dentro de la porción. En la porción de la semana que acabamos de pasar, la porción Toldot, en nuestras Biblias que usamos generalmente en español, la Reina Valera es una de las que usamos, nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Digamos que la más usada en nuestro medio es la Reina Valera, traduce como descendientes. Estos son los descendientes de Isaac. Y allí empieza a nombrar precisamente ese nacimiento de los hijos de Isaac. Nuevamente vemos aquí que Rebeca, esposa de Isaac, con la que terminamos el episodio anterior, era estéril. Fíjense que hay particularidades y ciclos que se repiten en estos patriarcas. Sara, esposa de Abraham, también era estéril. Rebeca, esposa de Isaac, también era estéril. De hecho, tuvieron que esperar 20 años. Ellos se casaron cuando Isaac tenía 40 años. Recuerden el episodio del pozo, de traída de la novia. 40 años tenía Isaac, pero fue hasta los 60 años que pudieron concebir. Así que fue un periodo imaginamos, de mucha oración por parte de Isaac. Y la escritura dice que él oró por su esposa y el Señor escuchó y ella concibió. Ahora, cuando concibió, no concibió uno solo, sino fue doble. Concibió dos mellizos que dice la escritura que luchaban en su vientre entre ellos a tal punto que ella, de las pocas ocasiones que una mujer se acerca a Dios y le dice, ¿para qué vivo yo? ¿Qué pasa en mi vientre? Y a ella misma le es revelado el resultado o la respuesta es que hay dos naciones en tu seno, los pueblos serán divididos y allí vemos que pues de Jacob o más tarde Israel viene pues el pueblo del que tú y yo somos parte gracias a nuestro Mesías, Yeshua, o Jesús como lo conocimos en el cristianismo, y por otro lado viene Esaú o Esaf, que también en la escritura se lo nombra como Edom, padre de los edomitas, que vivieron muy cerca, se establecieron muy cerca de Israel y que hubo pues divisiones entre los dos pueblos. Después de este momento en que el Señor le revela a Rebeca algo muy interesante y vemos que Rebeca siempre fue una mujer dispuesta a servir, eso lo vimos en el episodio del pozo, cuando Eleazar va a buscar esposa para Isaac y se nota que es una persona que buscaba al Señor. Luego viene el famoso episodio de la venta de la primogenitura. Esaú se convierte en un hombre de casa, de salir a cazar. También se nombra en la escritura que buscó dos esposas en aquel momento que fueron amargura para Isaac y para Rebeca. Y Jacob, por otro lado, que era lampiño, a diferencia de su hermano, que era velludo, él se quedó en casa, dice la escritura, un hombre que vivía en tiendas.
La frase vivir en tiendas es un hebraísmo para indicar que Jacob era un hombre que le gustaba escuchar la voz de su padre y le gustaba mucho buscar al Señor. Vivir en tiendas también es un hebraísmo que indica a una persona que busca al Señor y así fue Jacob. Jacob estaba preparando un guisado muy rico de lentejas y llegó su hermano muy cansado del campo, con mucha hambre, quizás no había casado y le dijo, dame el guisado. Allí vemos el episodio donde Jacob le dice, véndeme tu primogenitura y Esaú dijo, pues ya estoy a punto de morir o ya voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Así que vende ese privilegio de ser primogénito a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Recordemos, la primogenitura era algo tan importante porque implicaba el Mesías mismo. Todas las mujeres en Israel y desde la época, desde la misma Eva, esperaban que en su seno o en su vientre saliera como primogénito el Mesías. Así que era un privilegio concebir y tener un primogénito, además que al primogénito se le daba doble herencia física, doble herencia o bendición espiritual, era todo un privilegio. Además iba a ser el líder espiritual de la familia y Esaú pues desechó eh, por unos minutos de placer, lo que puede pasarnos a nosotros hoy en día como miembros del pueblo de Israel, podemos estar perdiendo nuestra primogenitura por 5 minutos de placer. Luego vemos que Isaac va a Gerar, allí vamos a centrar nuestro estudio de hoy. Isaac se mueve hacia el occidente, debido a que había hambre en la zona. eh, y finalmente Isaac se devuelve a su tierra después de que pasó el hambre. Allí viene el famoso episodio donde le pide a Esaú que lo va a bendecir, que vaya y case algo. Ya Isaac muy viejo, casi no podía ver. Esaú va al campo para traer un guisado del campo y poder obtener la bendición de la primogenitura. Rebeca escucha a Isaac y le dice a Jacob, arman un plan, traen 2 cabras, las guisan como a Isaac le gusta, incluso coge de la piel de las cabras y se la pone en los brazos a Jacob. Así de velludo era Esaú que parecía la piel de una cabra. Eh, y Jacob se presenta, sabemos que Jacob se presenta diciendo, soy tu hijo Esaú. Um, Finalmente Isaac, aunque tiene dudas, lo bendice y le da pues la mejor porción. Jacob sale y llega a Esaú a pedir su bendición, pero Isaac se sorprende al saber que ya ha dado su primogenitura a su otro hermano. Eso despierta celos, envidia grandemente en, en Esaú y incluso piensa en matar a su hermano cuando lleguen los días de luto de Isaac. Finalmente, la recomendación para Jacob es huye. Su mamá le dice, ve, huye. Vemos que su padre le recomienda ir, así como Abraham le pidió a su siervo Eleazar. También Isaac le dice a Jacob, ve a, a Ur de los Caldeos, ve y cásate, ve a Labán y cásate con alguna de sus hijas para que puedas emparentar con la propia familia. Y allí se le da la bendición preciosa que se le da a Jacob, versículo 3 del capítulo 28. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y allí termina la porción de la semana con esa bendición y Jacob huyendo hacia Labán, muy probablemente, como vemos en la historia, huyó sin ninguna herencia, a pesar de que fue bendecido con la primogenitura, pero físicamente huyó sin herencia porque le tocó llegar a trabajar 7 años por una hija, otros 7 por la otra, 6 años por el ganado. Bueno, lo veremos en el siguiente episodio, pero fruto precisamente de aquel error cometido, pero igual el Señor tiene unos designios y cumplió sus propósitos en Jacob.
precisamente padre de las 12 tribus de Israel, pueblo del cual hacemos tú y yo, porque allí viene nuestro Mesías Yeshua de una de sus tribus, de Judá, y por eso damos gracias a Dios, porque Él dirige todas las cosas, a pesar de nuestros errores como humanos, y que toda la ascendencia del Mesías vemos personas con errores, vemos una moabita, vemos a prostitutas también, vemos hombres que cometieron crímenes, que adulteraron. eh, Aún así, el Señor cumple su propósito y nace de allí el Mesías del cual tú y yo podemos hoy dar gracias a Dios. Vamos a centrarnos hoy en el capítulo 26, donde se menciona una historia bien interesante y vamos a hacer algunos comentarios, vamos a extraer lecciones de esta historia cuando Isaac tiene que huir a Gerar. Dice la escritura en el capítulo 26 de Génesis que hubo hambre en la tierra. Nuevamente, justo en los días de su padre Abraham también hubo hambre, hay sequía en la tierra, eso es algo terrible. Y en esos tiempos de crisis, pues Abraham decidió ir a Egipto. Allá vimos el episodio cuando presentó a Sara, no como su esposa, sino como su hermana, aunque también era su hermana porque era una medio hermana de él, Sara. Vemos nuevamente aquí que se repite nuevamente el ciclo, lo vemos varias veces en la escritura que se repiten los ciclos. Ah, hay hambre en la tierra, dice, así como en los días de Abraham, y se fue Isaac, y aquí nombra a un rey, Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, en los tiempos donde hay hambre, pues hay que buscar hacia dónde moverse. Y aquí viene la primera pregunta: ¿qué hacemos en los tiempos difíciles? Eh, ya vivimos un tiempo difícil con la pandemia, estamos a punto también de sentir el coletazo financiero por causa de varios factores, entre ellos lo que ocurrió en nuestro planeta. Y cuando hay escasez, eh, estos hombres se han tenido que mover. El problema es hacia dónde se mueven y cuáles son las acciones. Isaac, dice la escritura, que no fue a Egipto inmediatamente como si fue Abraham, sino que se movió hacia Gerar. Vamos a abrir aquí y arrancamos con la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos das tu Torah. Pedimos, Señor, tu espíritu. Danos, Señor, tu ruaj para entender, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, que tu palabra que viene del cielo no vuelva a ti vacía, sino que haga tu voluntad, que riegue la tierra, Señor, que haga fructificar, que podamos llevar frutos en nuestra vida. Oramos por cada miembro de este grupo, por quienes ven este video. Oramos por cada necesidad, Señor, que sea suplida la necesidad con la cual nos acercamos en este día a ti. Gracias por tu palabra, Señor, que sea alimento para nuestra alma. En el nombre de Yeshua, amén. Aquí tenemos el texto de Génesis 26. Dice la escritura que había hambre en la tierra donde vivía Isaac. Recuerde que Isaac vivía allí en el desierto del Negev, donde conoció a Rebeca, justo en Canaán. Y allí hay hambre, entonces, así como la que hubo en los días de Abraham. Así que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor, se le apareció Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto. Es decir, no repitas lo que tu padre hizo, sino habita en la tierra que yo te diré. ¿En dónde? Habita como forastero. Isaac debía habitar como forastero, o sea, no podía establecerse allí, sino iba a estar de forastero, iba a estar de paso. Dice él: yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, tu descendencia, daré todas estas tierras, incluyendo Gerar, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Así vemos que
aquí en Hebrón, por aquí muy cerca, vivía Isaac. De hecho, en Hebrón fue sepultada Sara. Recuerden que Abraham compró la heredad de Macpelá, donde él enterró a Sara, ¿no? Después a Abraham mismo, sus dos hijos, Isaac e Ismael, enterraron a su padre allí mismo. Más tarde, Isaac, cuando muere, y Rebeca también van a ser enterrados allí. Incluso el mismo Jacob y Lea también. Entonces, Hebrón es la sepultura hasta el día de hoy. Allí existe y allí fueron sepultados nuestros patriarcas. Entonces, Isaac vivía en esta tierra de Canaán, justamente fíjense en esta región montañosa, que uno de esos montes es el monte Sión, aquí en lo que se conocía en ese momento como Salem, hoy Jerusalén, el monte Sión, el monte de las Olivos, que está justo al lado de él, una región montañosa justo al norte. Bueno, Isaac vivía al sur, en Hebrón, justo al occidente de lo que se conoce hoy como el Mar Muerto, donde el río Jordán desemboca. Así que la escritura dice que Isaac debía moverse o él se movió hacia Gerar, aquí. Fíjense que es muy cercano al mar Mediterráneo. Esto hoy es la Franja de Gaza. Hoy aquí habitan la Franja de Gaza. De hecho, de aquí vienen los filisteos. Los famosos filisteos vienen de acá. De hecho, en esta escritura ya empieza a nombrar a las personas que viven en este sector como filisteos. Ese nombre filisteo que más tarde el Imperio Romano le puso ese mismo nombre a toda esta tierra, llamándola Palestina. Palestina viene precisamente del nombre filisteo y cuando Roma le da el nombre de Palestina a esta tierra fue pues en función de ofensa para eliminar el nombre Israel. De hecho, si usted ve algunos mapas en sus Biblias o en la literatura, encuentra que esta tierra se le llama Palestina, cuando no es Palestina, de acuerdo a la escritura, es Israel. Así que es una herencia romana que en algunos mapas se le nombre a esta tierra como Palestina, cuando en la escritura es Israel. Así que Isaac tiene que moverse hacia el occidente, hacia Gerar, y aquí es donde el Señor le dice, no desciendas a Egipto. O sea, si piensas empezar a descender, porque Egipto está aquí al sur, no desciendas, sino quédate allí. Habita como forastero, no te vayas a establecer, porque yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, tu descendencia, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Bueno, incluyendo esta tierra. De hecho, hoy en día esta tierra es Franja de Gaza, Israel. Sabemos que como pueblo o como nación, el Señor permitió que nuevamente tengan un territorio a partir del 1948 y este borde del mar Mediterráneo es habitado por la Franja de Gaza, actualmente pues enemigos de Israel. Así que Isaac se mueve a esa tierra y se establece allí. Hay algo interesante en, en el rey de esta tierra. Dice la escritura que el rey se llamaba Abimelech y era el rey de los filisteos. Fíjense que ya empieza a nombrar al pueblo filisteo, que fue un pueblo enemigo de Israel, pues casi todo el tiempo que existió allí en Gerar. Abimelech, de acuerdo a la escritura, vamos a mover aquí un poquito. Abimelech, eh, si tú vas al Strong, a la concordancia hebrea, que está Abimelech, es un nombre compuesto. Es más, Abimelech, de acuerdo al hebreo, no es un nombre, sino es un título. Y está compuesta por dos palabras. La primera es Abi, de allí viene el nombre Padre. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que Jesús o Yeshua le llama Abba a su Padre. Creo que está en algunas de nuestras Biblias. Abba o Abi significa Padre. Y Melech, como lo vemos aquí está la Mem, Melech significa rey. Así que el título Abimelech significa padre del rey, o algunos han traducido como el rey padre. ¿Sí? Fíjense que
Era un título que tenía este hombre que significa padre rey o padre del rey o rey padre. Nombre de dos reyes filisteos y también de Israel, que significa rey padre. No olviden ese nombre. Muy bien, sigamos con la lectura. Versículo 4. Multiplicaré, dice el Señor, tu descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, el Señor le repite la promesa que le había hecho a Abraham. Es decir, diciéndole, quédate aquí, que tengo un plan, tengo un propósito para que habites aquí en esta región y te voy a multiplicar. Te voy a multiplicar, dice, como a las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras, incluyendo la región de Filistea. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, dice el Señor, mis mandamientos y mis leyes. Por esa razón te voy a bendecir. Así que el Señor aquí le dice, quédate en Gerar. Tengo un propósito para ti. Te voy a bendecir grandemente. Y le recuerda la promesa que le hace a Abraham. Esto no tiene solamente un propósito de bendición física, hay un propósito espiritual, hay una lección aquí que vamos a tratar de extraer de lo que ocurrió aquí en Gerar con Isaac. Dice la escritura en el capítulo 6, allí vemos a Isaac en sus pantallas, que habitó en Gerar. O sea que Isaac fue un hombre obediente. Y eso lo vemos desde que nace. Isaac nació en un hogar donde tenía un hermano mayor que era hijo de otra esposa, de Agar. Dice la escritura que Ismael no lo trataba bien, así que Isaac muy probablemente creció en un ambiente donde tenía un medio hermano que era hostil con él. Aún así, fue un hombre que dispuso su corazón para obedecer. Lo vemos en el episodio cuando Abraham, o el Señor le pide a Abraham que vaya a sacrificar a Isaac allá en el monte Moria, donde más tarde estuvo el santuario y el templo. Isaac en esa época estaba en sus entre 30 y 40 años, muy probablemente la misma edad de Yeshua cuando fue sacrificado. Eh, y Isaac obediente se dejó atar, así como Yeshua lo vimos cuando hablamos, cuando estudiamos el libro de Juan. Yeshua se dejó atar de manos en el capítulo 19 de Juan. También Isaac obediente se dejó atar por su propio padre y aceptó ser el sacrificio. Nuevamente después, cuando muere su madre y está meditando, él era un hombre de oración, de acuerdo a ese hebraísmo de salir a meditar a la tarde. eh, Conoce a Rebeca, que la trae Abraham a través de su siervo. Se consuela. Vemos que ora también por su esposa. Así que vemos un carácter de Isaac muy dócil, muy dispuesto a obedecer. Y a pesar, noten esto, a pesar de que en esa tierra había hambre, porque la sequía también estaba allí en Gerar. Isaac se movió hacia el occidente buscando mejores tierras, pero la sequía estaba allí. Aún así, decidió quedarse, o sea, obedeció. Y esto es una lección para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos pide en los tiempos difíciles? Que abandonemos cuando hay un problema en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras familias. ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Salir y abandonar todo? El Señor le dijo a Isaac, quédate, quédate y te voy a bendecir. Y le recordó la promesa de Abraham. Y contra todo pronóstico, Isaac se quedó. Era una decisión difícil, quizás sus siervos no lo entendieron, eh, quizás sus hijos tampoco, quienes lo conocían, pero él decidió quedarse aceptando la voluntad del Señor. Así que es muy importante ir al Señor para que Él nos haga, que Él nos muestre su voluntad. Y eso está en el Padre Nuestro, que es una oración modelo: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Qué hermoso es repetir esa frase en nuestras oraciones, eh, pidiendo la dirección del Señor cuando vamos a tomar una decisión. Señor, ¿qué debo hacer? Hay este problema, ¿hacia dónde me muevo? ¿Me quedo? Para que el Señor nos oriente. Aquí la respuesta del Señor fue, quédate en Gerar, quédate allí y yo te bendeciré. Y dice la escritura en un solo versículo, allí lo vemos claramente, él obedeció. Habitó pues Isaac en Gerar, versículo 6.
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron también por su esposa, por Rebeca. Aquí vemos que Isaac tiene una debilidad, eh, al igual que Sara. Rebeca, dice la escritura, que era muy hermosa, y pensó que lo podrían matar. Era una costumbre de aquel lugar, por supuesto, matar a los esposos para quedarse con las esposas, y él tuvo esa debilidad. No vamos a hablar hoy, no es un tema de este lugar, pero allí sabemos que Isaac la presentó como su hermana. Luego Abimelech se da cuenta que no es su hermana, sino que es su esposa, y prohíbe a todo el mundo que se acerque a ella, incluso a él. Vamos al versículo 12. Isaac sembró, sembró en aquella tierra. Parece algo, si lo leemos rápidamente no lo entendemos, pero había sequía en la tierra. ¿A quién se le ocurre ponerse a sembrar en la tierra cuando hay sequía? Contra todo pronóstico, ¿cómo va a crecer si no hay agua para hacer germinar la tierra? Recuerden que esta zona donde habitó el pueblo de Israel, donde hoy habita, es una zona que depende específicamente de las lluvias. Cuando Israel estuvo en Egipto, y también cuando Abraham estuvo allá en Ur de los Caldeos, lo que después fue Babilonia, los ríos riegan la tierra, así como el Nilo forma un delta. El famoso delta del Nilo crece y desborda y hace que crezcan los cultivos. Igual pasa en la zona oriental por el Éufrates y el Tigris, que riegan la tierra. En la tierra de Canaán, y después Israel, pues allí no sucede lo mismo, solo dependen de las lluvias, de la lluvia temprana, que en esta época que estamos nosotros en noviembre es la época donde arranca la lluvia temprana. De hecho, justo en Sukkot, que es más o menos en octubre, se ora. Cuando se termina el Sukkot o termina la cosecha, se ora por la lluvia, y en noviembre empezaban las lluvias. Era una bendición que el Señor mandara la lluvia. Era todo un evento, porque sin la lluvia no había comida. Así que la lluvia temprana era muy importante. Y la lluvia tardía viene siendo en la primavera, cerca a la Pascua, a Pesach. Viene la lluvia tardía que hace que terminen de crecer todos estos frutos. Esa lluvia que es comparada también con la palabra de Dios y con su espíritu, que nos beneficia también a nuestra alma. Así que en este momento Isaac se puso a sembrar, pero no había lluvias. Dice la escritura que Isaac sembró, pero hubo una diferencia, que el Señor le había prometido bendición. Y esto es muy importante. El Señor también en la escritura nos promete bendición a ti y a mí. Él dice: te bendeciré, te engrandeceré. Vemos en Deuteronomio, capítulo 6, que el Señor nos dice: andad por todo el camino, Deuteronomio 5:33, para que viváis y os vaya bien y tengas largos días. Dice la escritura: estos son los mandamientos, estatutos y decretos, Deuteronomio 6:1, que Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos. Y yo te mando hoy, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y ahí viene la promesa: para que tus días sean prolongados. El Señor dejó la Torá con unos mandamientos y hay unas promesas. No podemos pretender como cristianos nosotros solo agarrar las bendiciones y olvidarnos de las maldiciones que también están en la Torá, porque si cogemos, si queremos ser partícipes de las bendiciones, como las que se le dio a Abraham, a Isaac, pues debemos ser partícipes también de Israel, es decir, debemos guardar la Torá, obedecer, ponerlos en práctica, dice la escritura. Isaac fue un hombre que no solo fue oidor, sino hacedor. Y la escritura lo menciona en varias ocasiones: no solo oidores, también hacedores. Y él obedeció el mandato de quedarse en Gerar. Aquí también el Señor en Deuteronomio 6:1 nos dice: obedezcan. Estos son los mandamientos, los preceptos, los estatutos que pongo delante de ustedes. Y dice él: para que sus días sean prolongados.
para que les vaya bien, para que haya abundancia, para que haya holgura. Y fíjense la holgura que le entregó aquí a Isaac, y lo vemos en el mismo versículo. Dice que cosechó aquel año al 100 por 1. Le bendijo el Señor, le bendijo a Adonai. Es decir, que por cada semilla que sembró, produjo 100 frutos. La expresión 100 por 1, también la escritura dice que es cuando crecen árboles fuertes, árboles que fructifican, es decir, que dan frutos abundantes. Así que por cada semilla que sembraba Isaac aquí en esa tierra, que había sequía, pues cosechaba al 100 por 1, cosechaba 100. Dice la escritura que el varón de Isaac se enriqueció por ser obediente. ¿Qué pedía el Señor de ti, de mí? Que seamos obedientes a su Torah, que, que lo honremos a Él como el único Elohim, como el único Dios, que no vayamos tras otros dioses, tras otras idolatrías que abundan en nuestro mundo, inclusive en nuestro mundo cristiano, que observemos también sus leyes, como el Shabbat, como las festividades que el Señor ha puesto en la Escritura, que ayudemos al prójimo. Es una mitzvot, es un mandamiento, ayudar a nuestro prójimo, que dejemos la codicia, ¿cierto? El orgullo y otros mitzvot que tiene la Escritura a lo largo de la Torá que leemos todos los años. Cuando Isaac obedece, el Señor le enriquece. Así que lo que el Señor quiere de nosotros es que le obedezcamos. Lo demás viene por añadidura, lo dijo el mismo Yeshua. Buscad primeramente el reino de Dios, dice Mateo 6, primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, las necesidades, que comeremos, que vestiremos, eh, eh, mirad las aves de los cielos, les dijo Yeshua, no siembran, no cosechan, pero el Señor las alimenta, porque les pone el alimento. Ahora, el Señor no les pone el alimento en la mano, ellos tienen que salir a buscarlo. Isaac se esforzó, y la Biblia siempre nos habla de que hay que dar un paso. Por supuesto que la salvación es por gracia, pero debemos dar un paso como cristianos. Tenemos que hacer. El Señor quiere hacedores y no solo oidores. Cuando Israel iba a tomar la tierra prometida de Canaán, el Señor les dijo, tienen que pisar la tierra. Todo lo que pise la planta de sus pies os será de bendición. Cuando Moisés clama al Señor porque su pueblo está al frente del Mar Rojo, viene un ejército de egipcios detrás, el Señor les dice, ¿por qué clamas a mí? Caminen, anden. Así que el Señor quiere que seamos hacedores, que demos ese paso de fe, que empecemos a ser discípulos. Y un discípulo hace lo que hace su maestro, es decir, obedece la Torah. Y lo demás, dice la escritura, lo demás vendrá por añadidura. Dice la escritura que exactamente hubo un hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y eso despertó envidia, porque los filisteos que estaban allí en medio de esa sequía vieron como un extranjero, un forastero, como Isaac, empezó a prosperar. Ahora, esa prosperidad de Isaac le benefició a todos, porque obviamente que ellos pudieron tener comida, acceso a comida gracias a la bendición que tuvo Isaac. Así que ellos fueron beneficiados. Tú y yo somos forasteros, dice el mismo Pablo, somos forasteros en este mundo, ¿cierto? Somos forasteros. ¿Qué estamos haciendo por quienes están a nuestro lado? Le estamos compartiendo de la semilla de la palabra que conocemos, estamos repartiendo la semilla que el Señor ha puesto en nuestro corazón, estamos beneficiando a otros. El Señor nos da palabra, pero y abunda en nosotros, ¿cierto? Nos hace abundar la palabra, pero para que podamos desbordar hacia otros. Y este episodio de Isaac nos recuerda mucho la hermosa y la muy buena parábola de Yeshua en Mateo 13 acerca del sembrador. Un sembrador como Isaac. Isaac salió y sembró con fe, contra toda circunstancia. No había agua, había sequía, la tierra estaba estéril, estaba agrietada la tierra,
pero aún así Isaac cavó, se esforzó, ¿cierto? Dio el paso, se esforzó, contra todo pronóstico. Fíjense que Pedro, cuando el Señor le dice, echa la red al otro lado, pues habían pescado toda la noche, cuando es buena la pesca, de día, ya los peces se ocultan, pero contra todo pronóstico, eh, Pedro echó la red y cautivó una gran cantidad de peces que no se podían contar. Muy bien, aquí también Isaac hace lo mismo. Y el Señor nombró una parábola, quizás pensó en Isaac y Yeshua cuando dijo esta parábola, en el versículo 3 del capítulo 13 de Mateo, cuando dice, un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte en los pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte de las semillas, dice Yeshua, cayó en buena tierra. Una tierra buena, negra, con buenos minerales. La lluvia, por supuesto, ayudó. Y dice él que dio fruto. ¿Cuál? A 100, como le pasó a Isaac, a 100 por uno, a 60 y al 30 por uno. Por supuesto, sabemos que cada uno de estos terrenos tiene que ver con el corazón. Hay semillas que caen en el camino, dice la escritura, y vinieron las aves, aquí vemos unas aves, comieron y se las llevaron. Hay corazones muy estériles, quizás como el suelo donde sembraba Isaac, corazones difíciles, eh, donde no queremos saber nada de Dios, no nos interesa, y pues vienen simplemente las aves y se las llevan. No germinó, no hizo, no, no germinó esa semilla en nuestro corazón. Dice que otra cae en las piedras, entre las piedras, donde no hay mucha tierra entre las piedras, mucha tierra es más bien pedregoso el terreno, brota rápidamente porque no hay profundidad, no hay dónde agarrarse, entonces brota rápidamente como la maleza que vemos allí entre los pedregales, pero se quema por el sol porque no tiene raíz. Cuando tú no tienes una raíz en tu vida espiritual, un asidero, una identidad en Yeshua, rápidamente se seca y te enfrías. Dice que otra cae entre espinos, entre los aborojos, entre los espinos, empieza a crecer allí aquel arbusto, pero los espinos que están allí la ahogan, la ahogan. El mismo Yeshua lo explicó, las cosas de este mundo, los afanes, nos puede pasar a todos, las tentaciones, entre otras cosas. Pero una parte de las semillas cayó en buena tierra. Isaac sembró, dice la escritura, que cayó en buena tierra y Yeshua nos muestra que produjo fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Bueno, en el caso de Isaac, dice la escritura que cosechó al 100 por uno. O sea, fue abundante. El Señor le bendijo grandemente contra todo pronóstico frente a una sequía. Abundó, sobreabundó. ¿Por qué? Porque obedeció, dio el paso, hizo lo que el Señor le pide. El Señor hoy nos pide, en la escritura está, el Señor nos dice, tenemos el manual, tenemos la instrucción, que es la Torá, allí está lo que el Señor pide de nosotros. ¿Qué pide el Señor de ti? Que le ames, dice la misma escritura, que guarde sus mandamientos. El mismo Yeshua lo dijo, si ustedes me aman, pues guarden mis mandamientos. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y cuando Isaac lo hizo, sobreabundó su vida. Dice que el varón fue enriquecido al 100 por uno, dice la escritura allí en el capítulo 26, el versículo 11. Ahora, hay algo interesante aquí que quiero que miremos en este cuadro. Vamos a hacer un comparativo de la tierra de Gerar, donde habitó Isaac, con Roma como imperio que generó una religión que pues hoy hacemos parte tú y yo de alguna manera en el cristianismo. Eh, Isaac tuvo que moverse hacia Gerar, tuvo que irse a esa tierra extraña.
¿cierto? Llamada Gerar, vamos a compararla con Roma. En Gerar había un Abimelech, un rey padre, que era el título de quien dirigía esa nación. Muy bien, Roma también estableció una religión con un padre rey, conocemos como papa. Eh, Ahora, hay algo interesante, no vamos a entrar en decir aspectos positivos o negativos de la religión que Roma fundó, no es el tema de hoy, pero hay algo muy importante que debemos ser agradecidos todos, tú y yo, y es que a través de Roma conocimos a Jesús. Creo que tú y yo, a través de Roma y después en otras iglesias cristianas, es que Roma trajo, por ejemplo, a este continente donde tú y yo estamos, trajo el cristianismo y eso es gracias al Señor. El Señor hizo cosas maravillosas y a través del cristianismo conocimos a Jesús y no fue en poca cantidad, dice la escritura, o lo que vemos en la historia es que el cristianismo sobreabundó, quizás cumpliendo la profecía del ciento por uno, mucha gente hoy en día profesa el cristianismo, es decir, se multiplicó la semilla y gracias a lo que el Señor permitió a través de Roma es que tú y yo estamos aquí y conocimos a Jesús, hoy sabemos que su nombre es Yeshua y cada vez nos vamos más a la raíz, pero conocimos, o sea, es un agradecimiento que el Señor permitió que a través de Roma tú y yo conozcamos al Mesías. Bueno, muy bien, también en Gerar fue que Isaac prosperó. Isaac realmente prosperó y se hizo rico, fue en tierra extranjera, no fue en su tierra, ya en el Negev, donde vivía. Él se hizo rico en tierra extranjera, fue conocido, fue engrandecido, así como también nuestro Mesías, Jesús, que Jesús sabemos que es un judío, no es romano, Jesús no es romano, es judío, prosperó en tierra extranjera y se hizo grande a tal punto que hoy en día en todo el mundo hay cristianos que profesan seguir al Mesías. Aquí vemos ese primer comparativo, así como en tierra extranjera Isaac fue prosperado, también en tierra extranjera a él, a un judío llamado Jesús, su nombre griego, o Yeshua, su nombre verdadero, también fue prosperado. Y gracias a eso tú y yo, nosotros somos el beneficio de esa multiplicación del ciento por uno, por conocer al Mesías. Así como Isaac prosperó, también hoy el cristianismo ha sobreabundado. Vamos a entrar en un detalle bien interesante de esta historia que arranca en el versículo 15. Dice la escritura que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Hay algo importante aquí. Recordemos que Abraham ya había pasado por aquí. De hecho, Abraham también negó a su esposa y le llamó su hermana. Ya había pasado por aquí. Y Abraham había abierto pozos. Dice la historia que el objetivo de Abraham era llenar esa tierra de pozos a tal punto que toda la gente se pudiera beneficiar. Tengo un problema con mi cámara, ¿ustedes me siguen escuchando? ¿Me confirman? Sí, ahí lo estamos Sí, escuchando. señor. Sí, Se detuvo. se escucha muy bien. Muy bien, muchas gracias. Así que dice la historia, los historiadores, que Abraham, su objetivo era abrir muchos pozos para que toda la gente del oriente allá en Gerar se acercaran a tomar y a beneficiarse del pozo y él aprovechaba para que pudiera, él aprovechaba ese momento cuando llegaban al pozo para hablarles de un Dios único, porque las regiones que circundaban este sector eran pueblos que adoraban a diferentes dioses, a más de uno. Allí Abraham aprovechaba para hablarles de un solo Dios. Y Abraham abrió muchos pozos, no solo como beneficio eh, para su prójimo, porque Abraham era supremamente generoso, lo vimos en la escritura, supremamente generoso y quería ayudar a todos. Pero también aprovechaba, dice la historia, para hablarles de un Dios único que estaba en el cielo. Bueno,
como Isaac prosperó tanto en aquella región, en aquella tierra, los filisteos le tuvieron envidia y empezaron a cegar y a llenar de tierra los pozos para que no pudieran tomar. Eso es algo ilógico. Fíjense que no es tan lógico que un pozo en plena sequía que beneficia no solamente a unos, sino a todos, usted empiece a llenarlos de tierra. Parece muy lógico. Esto solamente es llevado por la envidia. Quizás el mismo rey Abimelech les dijo a sus siervos, llenen esos pozos de tierra, siendo que no era un beneficio tampoco para él, pero porque tenía envidia de cómo Isaac había prosperado en aquella tierra. Sigue diciendo la escritura que Abimelech dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Abimelech le dijo, es mejor que te apartes, porque ya eres muy poderoso, muy poderoso. Y como no pudo detenerlos cegando los pozos o llenándolos de tierra, prácticamente le está diciendo, vete de aquí. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Pues Isaac se fue de allí, se fue un poco más hacia, hacia el occidente, hacia el Valle de Gerar, un poco hacia Canaán. Dice que habitó allí. Y dice la escritura que Isaac volvió. Fíjense que Isaac no dejaba de hacer, no dejaba de poner en acción su fe. El Señor le había dicho, quédate aquí y yo te voy a bendecir. Entonces sembró, abrió los pozos y dice que aunque lo echaron de aquel lugar y se apartó un poco hacia el occidente, vuelve a abrir pozos. Dice que volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham. Es decir, los filisteos echaron tierra en los pozos y quiso Isaac, con toda humildad, pues volver a quitarles la tierra. Eso fue lo que les dijo. Si los pastores de Abimelech echan tierra en los pozos, bueno, los pastores de Isaac tenían la orden de sacar la tierra. Dice que los abrió, dado que los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó, nuevamente les puso los nombres que su padre anteriormente los había llamado, es decir, restableció los nombres anteriores. Así que él volvió a restablecer eso que su padre había hecho con tanto esfuerzo, abrir los pozos, ponerle los nombres que su padre le había puesto. En eso se dedicó Isaac, pese a que había siervos de Filistea cegando esos pozos. Dice que cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva. Ahora, ¿qué es un agua viva? Un agua viva es un agua corriente, es un agua que fluye, es un agua que, como la de un río, fluye de un lugar a otro, no es estancada, es un agua que sirve para limpiar, es un agua que sirve para tomar, para beneficiarse, o sea, todos los beneficios, lo que hoy conocemos como el agua dulce, que llega a nuestras casas, estos pozos, pues, eran un milagro poder encontrarlo, poder beneficiarse del agua para tomar, para la subsistencia, era todo un beneficio tener un agua y más un pozo de agua viva donde el agua corría, donde un agua que iba a ser siempre nueva, iba a beneficiar a todos los que allí estaban. Ese agua viva es la que más tarde se utiliza para la tevilá o el bautismo que conocemos tú y yo. En el judaísmo, de acuerdo a la escritura, debe sumergirse o hacer inmersión en agua viva. O sea, el, el, el bautismo real debe ser un agua viva, es decir, un agua que corra, de acuerdo a la escritura. De hecho, Yeshua fue bautizado en el río Jordán, un agua que corría, eh, por supuesto, en aquel momento. Esa agua viva también fue la que Yeshua utilizó para decir, el que cree en mí, aguas vivas correrán delante de él. Y esto lo dijo hablando del espíritu, y también el agua viva es un comparativo de la escritura. Sigue diciendo aquí el versículo 20 que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Así que vemos aquí una actitud hostil por parte de estos pastores de Gerar o los pastores de Abimelech. Primero, número uno, sintiendo envidia, y esto es un proceso. Número dos, empiezan a actuar, empiezan a cegar los pozos. Y número tres, cuando se halla un pozo nuevo, dicen, esa agua no es tuya.
esa agua es nuestra. Fíjense que es un proceso de hostilidad por parte de los pastores de Abimelech. Todo lo contrario a los pastores de Isaac. Los pastores de Isaac se dedicaron, número uno, a abrir los pozos que habían sido cegados. Número dos, a abrir nuevos pozos y encontrar aguas vivas para que todo el mundo, no solo ellos, aquí en los pozos se beneficiaban todas las personas de la región, era un beneficio amplio, más en ese momento, en esas tierras y en ese año donde había sequía abundante, el agua era muy importante. Aquí hay un comparativo que podemos seguir haciendo a través del comparativo de Gerar con Roma. El pozo de agua viva en la escritura es comparado con la Torá, es decir, con la instrucción que el Señor nos da. Ya lo vemos en Isaías cuando habla del agua, que la palabra del Señor es como el agua o como la lluvia. Y también del Espíritu. El mismo Yeshua dijo en Juan 7 que el que cree en mí correrán ríos de agua viva. Y allí dice que se habla del Espíritu. Tenemos unos pastores de Gerar, ¿cierto? Que son los encargados de cegar todos los pozos. Muy bien. Puede que entre nosotros, entre la religión de Roma, existan pastores cuya función ha sido, número uno, tener envidia, número dos, cegar los pozos de agua viva, es decir, no permitir que los miembros de la iglesia se beneficien del agua viva. Es más, en muchas de nuestras iglesias se ha cegado la Torá, se le ha echado tierra a la Torá diciendo, la Torá no está vigente, esa fue clavada en la cruz, no hay que cumplirla. ¿Será que estaremos comportándonos como los pastores de Gerar? ¿O todo lo contrario? Estamos comportándonos como los pastores de Isaac. ¿Cuál es la función del pastor de Isaac? El pastor de Isaac debía sacar la tierra de los pozos que deben ser cegados y abrir nuevos pozos, es decir, permitir encontrar el agua viva y permitir que todos se beneficien. Y aquí pregunto a todos, ¿qué somos? ¿Somos pastores de Gerar, encargados de cegar, de cegar la vista a quienes nos ven, nuestras familias, las personas de nuestras comunidades, cegamos los ojos al agua viva que está allí, o somos como los pastores de Isaac, que estamos dispuestos a acabar, a dar el paso contra toda circunstancia, a dar el paso para encontrar agua viva y que todos se puedan beneficiar. ¿Quién eres tú? ¿Eres un pastor de Gerar que quizás ha pasado en nuestra historia como los pastores de Roma? ¿O eres un pastor de Isaac, un pastor de Yeshua? Yeshua dijo en su escritura que debemos seguirle. Dice, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán. Dice, correrán. Quiere decir que desborda hacia otros. Eres un pastor de Gerar, tratando de tapar el beneficio del Rúa, del Espíritu y de la misma Torah, o eres un pastor de Isaac. Sigue diciendo la escritura que, versículo 20, que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso le dieron el nombre a aquel pozo como Esek. Esek en la escritura significa contención, en el hebreo significa riña o contención. O, dice la misma Reina Valera, hubo altercado con él. Ese primer pozo que Isaac encontró, un pozo nuevo, aparte de los que había abierto su padre Abraham, se llamó altercado, contención. ¿Por qué? Porque hubo un altercado allí. Dice que hizo Isaac cuando había un altercado, simplemente iba y buscaba otro pozo. Isaac no se quedaba a reñir con agua porque él sabía toda la abundancia que venía el Padre. Cuando tú sabes toda la abundancia que viene el Padre, tú no te pones a discutir con otro acerca de tu fe. Simplemente tú buscas otro pozo. Dice la escritura, versículo 21, que abrieron otro pozo y también riñeron. ¿Por qué? Porque los filisteos pues tenían eh, una actitud de pobreza, no solamente de pobreza mental, sino pobreza espiritual. Y cuando tú tienes una actitud de pobreza mental, te peleas por cualquier cosa.
Y esto, pues, de todo el coaching empresarial que se ha desarrollado hoy en día nos habla acerca de eso. Cuando tú tienes actitud de pobreza, peleas por cualquier migaja. Isaac no tenía actitud de pobreza, tenía actitud de riqueza, porque tenía una promesa que venía del Señor. Y ya lo había bendecido al 100 por 1 en su siembra. Y sabía Isaac que el Señor no lo iba a dejar solo. Así que en el versículo 21 dice que abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y por eso se le dio el nombre Signá, que significa enemistad. Aquí hubo enemistad. Exacto. Abre un nuevo pozo, encuentra aguas vivas, pero nuevamente hay contención. Nuevamente hay contención. Esto mismo ha pasado en el cristianismo. Cuando abrimos pozos de agua viva, cuando nos vamos a la Torá, eso crea enemistad, eso tiende a crear enemistad en el mismo cristianismo. Así que lo que hace Isaac en el versículo 22 es definitivamente dice que se apartó de allí. Él se aparta de allí para evitar cualquier tipo de contención y abrió otro pozo. Y dice que allí ya no riñeron. Se apartó de la región y llamó su nombre Rehobot. Rehobot, que significa amplio, espacioso, de acuerdo a la escritura, dice él, porque ahora Adonai nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Fíjense la tremenda actitud de Isaac. Prosperó en una tierra extranjera, eh, contra todo pronóstico, en un momento de sequía, le tienen envidia, empiezan el altercado, así que él se mueve un poco hacia el valle de Gerar, destapa los pozos de Abraham, hay enemistad, ¿cierto? Empiezan a reñir los pastores, entre ellos los pastores de Gerar y los pastores de Isaac empiezan a reñir por causa de los pozos. Así que Isaac cada vez se va moviendo. Voy a poner aquí el mapa. Aquí estaba Gerar, se empieza a mover aquí a Esec, se va moviendo hacia la tierra de Canaán, luego hacia Signat, donde abre el otro pozo. Aquí todavía hay enemistades, así que finalmente se aparta, se viene totalmente casi a la zona montañosa, allí abre otro pozo contra todo pronóstico. En un año de sequía, y en un año de sequía, dice Isaac que encontró el pozo Rehobot. Dijo, porque ahora Adonai ha prosperado y nos ha fructificado en la tierra. Y de allí subió a Beersheba, o sea, él definitivamente subió a esta tierra montañosa hasta Beersheba para alejarse más. Esto tiene muchas aplicaciones. Isaac se apartó precisamente para evitar la riña. Y creo que es una de las características principales cuando hay altercado o enemistad de pensamiento. Isaac hizo lo correcto. No buscó la pelea. Como se dice en Colombia, para pelear se necesitan dos. Isaac se apartó y para poder vivir en paz, sabiendo que el Señor lo iba a prosperar. Él no descendió a Egipto, no descendió a Egipto, sino permaneció en la tierra, cavó otro pozo contra todo pronóstico y halló agua. Dice el versículo 32 que los criados de Isaac le dieron buenas nuevas de un pozo hallado aquí, uno nuevo, diciéndole, hemos hallado agua. Y lo llamó Sheba, él lo llamó Sheba. Por esta causa, el nombre de la ciudad, dice el versículo 33, es Beersheba, hasta el día de hoy. Entonces vemos que Isaac en Esec y en Signat tuvo enemistad, ¿cierto? Pero cuando se apartó de la región, encontró a Rehobot y a Sheba, que significa fructífero. Y también Beersheba significa hemos hallado agua. El mismo Mesías, cuando estuvo aquí en la tierra, nos habló acerca del agua viva. De hecho, en Juan, que estuvimos estudiando durante todo el año pasado, el año hebreo anterior, en Juan 1:41 dice el Señor, eh, en la ocasión cuando Simón Pedro halla al Mesías y le dice, hemos hallado al Mesías. Así como Isaac estaba totalmente en función de buscar el agua viva, también había unos discípulos
que estaban anhelando al Mesías y pues es la sorpresa enorme cuando Simón le dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. También el mismo Mesías, en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14 nos dice que Yeshua le dice a la mujer que está allí sentada en el pozo de Jacob, le dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así como Isaac fue próspero en tierra extranjera, también Yeshua, el nombre de Jesús en griego, prosperó en tierra extranjera al 100 por 1. Somos una gran cantidad de cristianos que hemos conocido al Mesías. El Mesías fructificó allá en Roma. El Señor nos muestra a través de esta historia que aunque hubo altercados eh, entre los siervos de Gerar, cuyo objetivo era solo cegar los pozos, conociendo el beneficio que le daba, también a través de nuestra historia hemos tenido pastores de Roma que solo se han dedicado a cegar nuestros ojos, diciéndonos, la Torá no está vigente. Los pastores de Isaac se dedicaron siempre a abrir pozos nuevos y encontrar el agua de vida, y el Señor siempre lo bendijo, siempre lo bendijo. Finalmente, lo que Isaac decidió para evitar cualquier contención es apartarse. Él se apartó de ellos y el Señor le hizo próspero, le hizo amplio, espacioso, le dio agua viva. ¿Por qué? Porque cumplió sus promesas. Gracias al Señor por esta historia que nos muestra Isaac, que trae lecciones humanas, lecciones de actuar por fe a pesar de la circunstancia, lecciones de evitar toda contienda y lecciones para nosotros de preguntarnos si somos siervos de Gerar, de Abimelech, o somos siervos de Isaac. Estamos tapando los pozos de agua viva que nuestro Padre abrió a través de la Escritura y su Torá, o nos hemos dedicado a tapar esos pozos, o nos hemos dedicado, perdón, a sacar la tierra de los pozos para que el agua viva brote y todos sean beneficiados. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta lección que hemos encontrado en la porción. Queremos ser siervos, como lo fueron los siervos de Isaac, dispuestos a abrir, a dar el paso frente a la sequía, a sembrar la semilla, a pesar de las circunstancias, sabiendo que tú provees, que tú esparces la semilla de tu palabra donde quiera y fructificas al 100 por 1. Queremos, Señor, ser no solo oidores, sino hacedores, sembrar la semilla, abrir los pozos para que el agua pueda fluir a todas las personas, que todos puedan ser beneficiados, Señor. Gracias, Señor, porque a través del cristianismo hemos conocido a Jesús, conocimos tu escritura, Señor. Gracias, Señor, porque te hiciste grande. Sabemos que, como dice la escritura, cuando entre la plenitud de los gentiles a Israel, todo Israel será salvo, Señor. Así que pronta está tu venida para recoger a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos bendición por todos quienes están aquí reunidos, por cada necesidad, Señor. Dejamos nuestras peticiones en tus manos, Señor. Suple las necesidades, nuestras necesidades físicas, materiales, pero también las espirituales, Señor. Dejamos nuestras vidas y también esta ocasión que nos reúne cada semana de poder estudiar la porción de tu palabra. Y te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.